Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de Frankenstein, la esperadísima adaptación dirigida por Guillermo del Toro, estrenada en el 2025 y basada en la inmortal novela de Mary Shelley. La película nos devuelve a la historia del científico Víctor Frankenstein, un hombre obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte, que termina creando una criatura condenada a la incomprensión y al rechazo. El proyecto llevaba décadas siendo un sueño personal del director mexicano y finalmente se materializa como una producción ambiciosa que mezcla drama gótico, reflexión moral y un espectáculo visual verdaderamente imponente. El público la ha recibido con bastante entusiasmo, sobre todo, por supuesto, por los seguidores del cine de Guillermo del Toro, mientras que la crítica ha respondido de forma positiva, aunque con algunos matices. Muchos destacan su belleza visual y su sensibilidad emocional, mientras que otros señalan que no es exactamente una película de terror en el sentido tradicional. En cualquier caso, estamos ante una obra que ha generado conversación desde su estreno y que confirma que el mito de Frankenstein sigue más vivo que nunca en el cine. Pero antes de continuar, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras críticas. Aquí hablamos de cine de todas las épocas, estrenos, clásicos, cines de culto y también grandes adaptaciones literarias como esta. Además, recuerden, también pueden encontrarme en Twitter, Letterboxd y TikTok. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Y bueno, dicho esto, entremos en materia, porque esta nueva versión de Frankenstein no intenta reinventar la historia que todos conocemos, sino revisitarla desde una mirada profundamente emocional. Del Toro no busca el terror visceral ni el susto fácil, lo que le interesa es explorar los sentimientos que atraviesa el relato, la soledad, el abandono, la relación entre creador y criatura y la eterna pregunta que plantea la novela: ¿quién es realmente el monstruo? Y desde esa perspectiva, la película funciona más como un gran drama gótico que como un film de horror convencional, lo que para mí, ojo, no tiene nada de malo. Además, hablar de esta película sin duda es también hablar de la trayectoria de su director, Guillermo del Toro, el gran Guillermo del Toro. Nacido en Guadalajara en 1964, es sin duda uno de los cineastas más personales y reconocibles del cine contemporáneo. Su carrera, digamos que explotó en México con la película Cronos, una obra de culto que ya mostraba su fascinación por los monstruos y la melancolía. Más tarde llegarían títulos como Mimic, El Espinazo del Diablo, Blade 2 y la muy reconocible Hellboy, donde empezó a consolidar su universo visual. Sin embargo, su consagración definitiva llegó con El Laberinto del Fauno. En lo personal, para mí, su mejor película, una obra maestra que combinaba fantasía oscura con memoria histórica. Posteriormente, dirigiría también otros films como Pacific Rings, La Cumbre Escarlata, La Forma del Agua, la cual le valió el Oscar a Mejor Director, y su reinterpretación de Pinocho, otra de sus grandes obras maestras para mí. En todas ellas hay un hilo conductor claro: la fascinación por las criaturas marginadas y por los mundos fantásticos que reflejan las heridas humanas. Frankenstein es, en cierto modo, el proyecto que resume toda su filmografía. Una película que condensa su amor por la literatura gótica, su sensibilidad visual y su empatía hacia los monstruos. Por otra parte, el reparto está a la altura de la ambición del proyecto. Oscar Isaac interpreta a Víctor Frankenstein con una mezcla fascinante de arrogancia científica y fragilidad emocional. Isaac logra transmitir la obsesión del personaje sin convertirlo en un simple y unidimensional villano. Hay en su mirada una culpa latente que atraviesa toda la historia. La gran revelación de la película es, sin embargo, Jacob Elordi como la criatura. Su interpretación es sorprendentemente delicada y profundamente humana. Hay una ternura casi insoportable en su forma de mirar el mundo. Por su parte, Mia Goth aporta una presencia hipnótica y trágica que encaja perfectamente con el tono gótico del film. Además, su presencia siempre es agradecida, ya que es una de las grandes divas del cine del terror moderno. Mientras que Christoph Waltz añade gravedad y sofisticación en un papel que equilibra el componente filosófico de la historia. El resultado es un conjunto interpretativo muy sólido que refuerza la dimensión emocional del relato.
Además, uno de los grandes aciertos de la película es su enfoque. Del Toro cumple aquí un sueño largamente perseguido: adaptar la historia de Frankenstein desde la emoción, evitando el terror superficial que tantas veces ha definido al personaje en el cine. El director se interesa mucho más por los sentimientos de incomprensión, abandono y rechazo que atraviesan la historia. La relación entre creador y criatura se convierte en el corazón del relato, casi como un drama paterno-filial marcado por la culpa y la necesidad de afecto. Esta aproximación conecta directamente con el espíritu romántico de la novela de Mary Shelley, donde el verdadero horror no está en la criatura, sino en la incapacidad del ser humano para aceptar lo diferente. Visualmente, la película es, bueno, sobra decirlo, un espectáculo. La dirección artística es sencillamente deslumbrante. Decorados, vestuario, maquillaje y efectos especiales. Y en conjunto construyen un universo gótico victoriano lleno de textura y detalle. Cada espacio parece tener historia, peso y memoria. Los laboratorios, las torres, los instrumentos anatómicos, todo está diseñado con una minuciosidad casi obsesiva. La fotografía juega constantemente con la luz y la penumbra, creando composiciones que recuerdan a la pintura barroca. Y realmente hay planos que parecen auténticas esculturas de luz, iluminados con una melancolía que encaja perfectamente con el tono trágico de la historia. También es imposible no hablar de la fidelidad temática a la novela. La película dialoga claramente con adaptaciones previas y se me viene a la mente la adaptación de Kenneth Branagh de 1994, aunque su tono es más introspectivo que la de Kenneth. Del Toro parece más interesado en el dolor de la criatura y en la culpa del creador que en el espectáculo narrativo. En ese sentido, la película sí se distancia de las versiones clásicas de James Whale o Terrence Fisher, que apostaban más por el terror icónico. Aquí el monstruo es profundamente humano y eso cambia completamente la perspectiva emocional del relato. La película, bueno, sí es un poco larga, ¿no? Con sus aproximadamente 150 minutos de duración, se estructura casi como una tragedia en 3 actos. El último de ellos es especialmente melancólico, centrado en el sufrimiento y la identidad de la criatura. Del Toro dedica tiempo a humanizarla, a mostrarnos su vulnerabilidad y su necesidad de afecto. Esto provoca que el espectador termine sintiendo una enorme empatía por la criatura, convirtiendo la historia en una reflexión sobre el rechazo y la responsabilidad moral del creador. Otro elemento fundamental es la música de Alexandre Desplat, me disculpan la pronunciación del nombre, cuya partitura aporta una dimensión emocional muy poderosa. Sus composiciones envuelven la historia con una mezcla de elegancia y tristeza que refuerza el tono romántico del film. Además, como un pequeño guiño para los espectadores más atentos, la película incluye incluso un cameo del actor español Santiago Segura, amigo personal de Del Toro, en un momento breve pero simpático. A ver si ustedes lo saben identificar. Además, si hay algo que realmente me fascina de esta película es el amor del Toro. Demuestra a sus personajes, especialmente, de nuevo, hacia la criatura. Jacob Elordi, vuelvo y repito, logra transmitir una mezcla de inocencia, ternura y dolor que resulta devastadora. Cada rechazo que recibe de su creador se siente como una herida emocional profunda. La criatura no deja de buscar afecto, comprensión, un lugar en el mundo, y en ese gesto hay algo profundamente humano, algo que convierte la historia en una tragedia íntima más que en un relato de horror. Por supuesto, no todo es perfecto. Ya dije que la película sí se resentía bastante en la duración, la verdad que sí. Y hay algunos momentos en que el uso del CGI se nota bastante, y eso rompe ligeramente la textura orgánica que domina el resto del film. No estoy en contra del CGI, me encanta el CGI, pero me encanta cuando no se nota que es CGI. En este caso, como dije, rompe la estructura orgánica del resto del film. Y hay escenas donde el artificio digital se siente un poco fuera de lugar, especialmente cuando el diseño práctico ya es lo suficientemente poderoso por sí mismo. Pero incluso con esos pequeños tropiezos, el alma de la película permanece intacta, porque lo que realmente sostiene la obra es su dimensión emocional. En definitiva, y sin ser una obra maestra, esta Frankenstein es una reinterpretación profundamente personal del mito. No pretende reinventar la historia, sino devolverle su dimensión más humana y trágica.
Del Toro entiende perfectamente el paralelismo que Mary Shelley establecía entre Víctor Frankenstein y el Prometeo moderno, el ser humano desafiando los límites de la naturaleza y pagando el precio de su ambición. Y lo traduce al cine con una sensibilidad visual emotiva extraordinaria y una mirada profundamente empática hacia sus personajes. Así que mi puntuación final es 4 estrellas sobre 5. No es una película perfecta, no, pero sí una obra muy especial y sin duda una de las mejores del 2025. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les convenció esta versión de la historia? ¿Creen que Del Toro ha logrado capturar la esencia de la novela? Los invito a dejar su comentario, porque sus opiniones y debates son fundamentales para que el canal siga creciendo y para enriquecer esta conversación cinéfila que compartimos aquí. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.